amigos, más de 160 programas tenemos ya emitidos en Séptima Noche por esta posibilidad que nos da Celta Televisión con la cámara de El Wolfram desde La Perla, invitando a gente que se destaca en la ciudad y conociendo historias de vida que luego sorprenden, ¿no?, cuando los televidentes la ven y luego la comentan. Hoy tenemos la presencia de un colega, periodista, profesión contador público, amante de la música, del deporte, fundamentalmente de los viajes. Vamos a hablar un poquito de todo ello con el contador Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto. Me la debía esa, pero yo sabía que iba a ser difícil, ¿no?, de aceptar por parte tuya, porque sos de perfil muy bajo, ¿no?, dentro de todo, si bien estás en los medios. No, sí, pero, o sea, con vos, porque yo estuve del otro lado, sí, hacíamos un bueno, programa, que vos fuiste uno de los Yo fui uno de los invitados. Era un programa de la misma naturaleza y vos estuviste muy dispuesto y yo sé lo que es estar del otro lado, de buscar al invitado, que a veces no quiere, que te falla. Pasa. Así que había que acomodar el horario y estar. Vamos a recordar ese programa que lo hacías nada menos que con Ricardo Listorti, ¿no? Una figura muy querida aquí en Tres Arroyos, ¿no? Sí, hicimos el programa junto a Adrián Echeverry, sí, claro, que iba por Cablevisión. En realidad el programa nuestro fue posterior a de Listorti, creo que hacía un programa similar. El nuestro era Vivir para Contar. Ah, tenés razón, claro. Claro, sí. Vivir para Contar, que fue durante un año y medio, que llevaba mucha edición el programa. Por eso era un poco desgastante y estresante, pero era un programa similar, de entrevistas, de historias de vida donde pasaron muchos protagonistas o personalidades o gente que nosotros y de la producción entendíamos que tenía cosas importantes para contar. O sea que siempre estuve del otro lado, ¿no? Sí, claro. Ahora. Es un gusto. ¿Naciste en Oriente o...? Sí, en Oriente, sí. ¿Cuál es el gentilicio de los pobladores de Oriente? ¿Orientales? Orientales. ¿Como los uruguayos? Orientales, sí. Orientales, sí, orientales. Sí, nací en Oriente toda mi familia, porque hay algunos Ordóñez acá en Tres Arroyos, pero no somos familiares directos. Todos Ordóñez de Oriente, una familia de 7 hermanos. Mi abuelo, que había venido de España, de León, en realidad es una aldea de León, y bueno, y formó su familia, era chacarero mi abuelo, y formó su familia, esas familias amplias con varios hijos, como antaño era, ¿no? Claro. 7 hijos, y bueno, y ahí nací yo, y ahí fue mi niñez y mi adolescencia, muy feliz, por cierto. Con muy lindos recuerdos, seguramente, ¿no? Sí, con muchas limitaciones de lo económico, porque... Como tanta familia, ¿no? Sí, era duro, ¿no? Era otra época, claro. Era duro. Lo que pasa es que no sé, creo que teníamos otras oportunidades. Pero sí, fue duro, pero fue una niñez feliz. Y claro, porque estás contenido, estás en familia y tuve unos viejos maravillosos. Mi padre se fue hace 7 años, a los 95 años. Por suerte lo pude disfrutar. ¿Siguió trabajando en el campo él? Él era hijo de chacareros, hizo de todo relacionado al campo, de reparar maquinaria agrícola, a alambrar, a molinero, a ser contratista agrícola, tenía una cosechadora y cosechaba por tanto, a dedicarse a arrendar campo, pero en general no le iba bien. No sé, él primero tenía que pagar todas las cuentas del banco, como debe ser, ¿no? Correcto. Y no le fue bien en los negocios, porque por eso te decía que hubo momentos bastante duros en mi infancia y en la adolescencia, pero teníamos lo necesario. Teníamos la escuela, teníamos la oportunidad de educarnos, teníamos la oportunidad de alimentarlos y bueno, faltaban otras cosas, pero... fue fantástica. Toma tu café cuando gustes. Contame de tu mamá, ama de casa. Mi mamá ama de casa, sí. Mi mamá ama de casa, hija de españoles.
Un soldado importante en la familia, ¿no? Sí, y sí, porque ella es la que estaba todos los días, en el día a día. Claro. Mi viejo, por su trabajo en el campo, por su trabajo afuera, había muchísimos días que no estaba. A veces venía el sábado, aparecía el sábado. Con los caminos de la época que también no eran muy transitables muchas veces cuando llovía mucho, ¿no? Y como era antes, el tipo salía a ganar, el hombre salía a ganar la moneda y la mujer se dedicaba, tengo un hermano también, la mujer al frente de la casa, a cuidar a los chicos, a ocuparse en todo de nosotros. Y la recuerdo de una imagen, bueno, hasta hace muy pocos años, ¿no? Siempre la imagen y bueno, de tratar de que entrara una moneda más en la casa, de hilar lana con una vieja, no sé si alguna vez viste. Sí, sí, he visto. Esas que son a pedal. Sí, he visto. Un parecido a una máquina de coser, compraba ella lana de oveja y la hilaba cuando se utilizaba mucho la lana pura para hacer pullovers muy pesados que picaban mucho, además a mí no me gustaban para nada. Porque... Pero eso se ve mucho en el norte, acá no tanto. Sí. Y ella lo hacía, como una curiosidad, ¿no? Y me acuerdo que hacía pullovers, los vendía, si no se había comprado una máquina de tejer, la Nitax. Entonces la veía horas y horas, entre hilar lana y tejer, tejía para afuera, ¿viste? Y se compraba y demás. Y vendía lana acá en un negocio de Tres Arroyos, venía y vendía la lana esa que había hilado, todo para que entrara una moneda más en la casa, pero a veces hasta altas horas la veía yo. Así todo, esa es mi vieja, con esa nobleza. Uno de sus hijos tuvo estudios universitarios, ¿no? Sí, pero en mi caso fue difícil. O sea, yo me fui de Oriente con sueños a Buenos Aires. Tenía muchos ideales, tenía muchas ambiciones, pero no tenía los medios. Claro. No, porque ellos no pudieron. O sea, mi mamá hilaba y tejía y me mandaban lo que me mandaban, pero yo todo lo que... Yo me fui a estudiar en el camión de Ever Díaz, un vecino, que me dejó allá en un puerto por Grumbein, con 17 años, era en febrero, todavía no había cumplido los 18. Mi sueño era estudiar locución en el ISER, ¿te acordás que era? Sí. Bien complejo, en el ISER entraban 20 varones y 20 mujeres. Claro, y además se exigía para poder trabajar en los medios, el carnet de locutor. Exacto. Todo eso en la época, ¿no? Superé una etapa y en la segunda etapa me bocharon y bueno, entonces después me puse a estudiar periodismo en el instituto privado, Ceres. Era un año, era una tecnicatura en periodismo y lo hice, pero yo me fui en un camión desde Oriente de un vecino que me dejó en Grumben, ahí tomar un tren, preguntar. No teníamos la posibilidad de que ahora tomamos el Google Maps en el celular, en el móvil. Claro. Enseguida encontrar la ubicación y no. Era preguntar, llegar en un tren, después estar un tiempo con unos primos de mi mamá, que era una pareja, un matrimonio español, de personas muy grandes, mayores, y después vivir en una pensión, buscar trabajo. Claro. O sea, yo... Claro. Sí, si quería buscar mi camino, si quería estudiar, tenía que trabajar. Y alquilar un departamento no daba, porque no tenía los muebles, entonces en una pensión, el baño compartido. Claro. Ahí muy cerca del Obelisco, en la calle Libertad. El día de hoy, que después fui muchas veces a Buenos Aires y pasé y miraba y estuve... ¿Está igual? No, ha cambiado mucho, han reformado mucho. Libertad 150, fue dura la vida ahí. Una pensión, un conventillo, baño a compartir, había de todo, ahí había de todo. Sí, además. Una habitación pequeña, eso era todo, un cuartito pequeño, un placarcito viejo. Así viví durante un año y medio por lo menos, hasta que... Ya después de haber hecho el servicio militar, porque primero estuve un año en Buenos Aires, después tuve que hacer el servicio militar en la Armada, volví a Buenos Aires, volví en esa pensión durante un año y medio hasta que pude hacerme el dinero para pagar el contrato de alquiler, el mes de depósito, iba comprando, ahorrando para comprar los muebles, para irme a un departamento, un monoambiente y bueno, después la vida cambió. Claro. Y ahí fue donde ya decidiste estudiar en la universidad.
Claro, lo que pasa es que yo hice, o sea, intenté ingresar en el ISER, no lo hice un año de periodismo. Y después me quedaba un año, me llamaban para el servicio militar, más o menos en agosto, julio. Yo estaba trabajando en una empresa, Canales, la de productos Canales, alimenticios. Sí. Trabajaba, había ingresado en el área administrativa. No había hecho el servicio militar porque me demoraron en llamarme, porque justo era el conflicto con Chile, era el conflicto por el Bigle. Ajá, sí. Entonces tardaron en llamarme, me quedé un año y medio en Buenos Aires antes de hacer el servicio militar. Entonces era marzo, abril, ya había estudiado periodismo, sé que la cosa era compleja, difícil. Donde trabajaba los empleados administrativos, los que crecían eran los que estaban estudiando ciencias económicas, había una facultad, la UBA era muy difícil entrar en aquel momento, tenías que prepararte un año antes, los cupos eran muy limitados, eran épocas de proceso militar, sabes que todo era bastante más complicado. Sí. ¿Y qué hago? Yo tengo que emerger de esto y de repente me encontré estudiando algo que sinceramente no me había imaginado, pero si yo quería crecer, imagínate la situación, viviendo en un conventillo, teniendo que pagar el mes a mes, con un trabajo que no era fijo porque como no había hecho el servicio militar me tenían contratado. Y bueno, yo me tengo que probar, para crecer ¿qué hay que hacer acá? Y hay que estudiar. Y me voy a probar, porque había otros ahí en Canales que estaban estudiando ciencias económicas, estaban estudiando de contador, crecían económicamente. Y si me pruebo en esto, no me disgusta el trabajo administrativo, andaba bien en la oficina, no me disgusta. Y si me pruebo este cuatrimestre antes de que me llamen a la colimba, y así me metí en una universidad privada, había que pagar la cuota también. Y bueno, hice un cuatrimestre muy bueno, me probé que podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque yo tenía que seguir trabajando. Yo trabajaba 9 horas, una tarea administrativa, de ahí ir para la facultad. Me probé ese cuatrimestre, anduve bien, hice la colimba. Cuando salí me esperaban en Canales ya para tomarme de manera permanente. Ajá. ¿Ya te gustaba el deporte? ¿Ibas al fútbol? ¿Ibas a la cancha viviendo en Buenos Aires? Muchísimo. Ajá. ¿A qué cancha ibas? ¿Ya eras hincha de algún club? Y a la de River. De River, bien. Simpatizante de River, sí, tuve la suerte, tampoco me sobraba la moneda para, pues claro, para ir a la cancha, pero bueno, yo creo que siempre digo que tengo mucha suerte en la vida. Hay veces, ¿viste? Hay gente que es afortunada y he tenido suerte. Y bueno, hasta en eso tenía suerte. Mi vecino, un vecino mío, tenía una gran amiga en la AFA que era secretaria del presidente, creo que era de la COS, no sé. Ah, ¿ves? Esa etapa, sí. Era, sí. Entonces me conseguían entradas plateas para donde yo quisiera ir. Entonces iba al Monumental y después además eran los primeros partidos de Maradona en la cancha, en la vieja cancha de madera de la calle Boyacá, sí. Claro. Entonces aparecía Maradona y todos hablaban de Maradona, que había un chico que era un fenómeno, que tenía 17 años, que jugaba los primeros partidos en Argentina, 17, 18. Así que 2 veces me fui a verlo a Maradona en esos primeros partidos, ahí en esa vieja cancha de Boyacá. Y River jugaba en la cancha de Huracán, porque justo estaban reformando... El Monumental. Y claro, porque estaba afectador mundial. Claro. Era el año 78, claro, te estoy hablando. Así que tuve, sí, siempre, fútbol... ¿Qué River era ese? ¿El de Leopoldo Luque? ¿Quién más jugaba ahí? Ese River era el Beto Alonso, JJ, Merlo Alonso. Claro. Ese mediocampo. Era Moretti el 9. Ajá. Sí, después aparece Luque. Era el Pinino más el 11. Claro. Era Perfumo el 2. Ártico el 6, comenzaba a aparecer Pasarela. El Gorrión López de 3, Comenche de 4, estoy tratando de recordar. Muy bien todo, claro. Si hay algo que no tengo, es memoria, ¿no? Bueno, además de muchas otras carencias. Pero... Bueno, y seguiste la carrera y te recibiste de contador. Claro, seguí en Canales, trabajando, salí a las 5 de la tarde, de ahí para la facultad.
Salía a las 11 y pico de la noche de la facultad, llegaba a las 12 al departamento. Y bueno, y fui creciendo en la carrera, haciendo muy buenos amigos en la universidad, y hasta que me recibí, estaba de novio en ese momento, me ayudó mucho Susana, una chica de General Villegas, me ayudó mucho en mi carrera. Tengo un gran recuerdo de ella porque... Otra de las contadora, otra de las cosas a lo que vos le llamás suerte. Pero claro, la suerte por algo se da también, ¿no? Uno pone algo.